Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué privilegio tenemos nosotros hoy de estarle rindiendo el culto a Dios. De entender que como seres espirituales, que somos nosotros seres espirituales, creados a imagen de Dios, hay ahora un anhelo en nosotros al ser salvos de ser llenos de todo lo que es de Dios. El título que tenemos para el día de hoy es personal. Hagámoslo y tomémoslo personal. Yo anhelo tener la determinación para aferrarme a lo que es eterno. Yo. ¿Por qué? Porque el Dios Trino nos creó a nosotros a su imagen, conforme a su semejanza. Nos creó para estar con Él y creándonos seres espirituales para tener comunión con Él, nos dio su semejanza. Ahora que nosotros estamos restaurados a la imagen de Dios, somos seres espirituales, tenemos la conciencia espiritual que nos permite disfrutar de esto. En el principio, leía a la hermana en el comienzo del culto, leía a nuestra hermana Silvia, Génesis 1:26 y 27. Y en Génesis 1:26 vemos la decisión del Dios Trino de crearnos como los señores de la tierra a imagen y semejanza de ellos y con la autoridad para señorear sobre la creación. Y Génesis 1:27 nos confirma la palabra. Génesis 1:27 confirma, y creó Dios al hombre a su imagen. Lo creó un ser espiritual y los creó varón y hembra. Entonces, fíjense ustedes que cuando las personas están enfermas mentalmente, que las personas que tienen enfermedades mentales que ya vienen como consecuencia del problema de estar separados de Dios, de la separación de Dios, hasta la misma familia se cansa de ellos. Y nosotros en muchas oportunidades sentimos que estamos cansados. A veces estamos cansados de nosotros mismos. Señor, yo te quiero servir, yo quiero estar dentro de la palabra, yo quiero estar dentro de la oración, pero ¿por qué tan continuamente me olvido de ti y vuelvo a lo natural? Y es que hay una razón, hermanos. Y allí viene la determinación. Yo tengo que determinar cambiar las raíces, cambiar lo que está grabado en mí, que se ha hecho profundamente, que nos tiene unas raíces profundas de tristeza, de desánimo, pero que todo eso nos lleva a la incredulidad. Y hay personas que cuando se enferman físicamente, abandonan todo lo de Dios y se tiran a morir, se echan a morir. Pero mientras nosotros estemos vivos, mientras nosotros estamos en esta tierra, vivos con esta conciencia espiritual en la tierra, porque nosotros somos seres eternos que eternamente vamos a estar vivos. Eternamente vamos a estar vivos. Entonces, siempre, mientras estemos vivos, nosotros debemos aferrar lo que es de Dios, lo que es verdadero, lo que es absoluto, lo que no cambia, que es la palabra de Dios. Y la hermana Yael nos está diciendo, respiren, respiren. Y la hermana Silvia nos dice, vamos a entrar al culto, no se olviden de respirar. Pero esto tiene una razón espiritual, y es que hay dos líneas de la vida, la respiración y la oración. Y cuando nosotros estamos en el culto, no estamos en el culto y dejamos a respirar. Estamos en el culto respirando, pero cuando lo hacemos de manera consciente con la palabra que estamos recibiendo, nuestro espíritu es vivificado. La oración es respirar el aliento de Dios. ¿Cuál aliento de Dios? El que nos dio desde el principio y que ahora en Cristo fue restaurado en nosotros. Entonces debemos orar continuamente para tener el aliento de Dios, para tener la guía del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos luego de resucitado, y está en Juan, está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 20, reciban el Espíritu Santo. O sea, reciban la vida, porque ya la salvación fue consumada por mí. Resucité, estoy con ustedes.
reciban la vida. Y nosotros tenemos la vida que Dios nos dio. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Eso fue lo que vino a destruir Satanás. Eso fue lo que vino a derribar Satanás. Por eso nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, como él todos los días está queriendo derribar eso en nosotros, que nosotros perdamos lo que es eterno. Entonces, nosotros no podemos abandonar lo que es eterno porque Satanás gana muchísimo más fuerte, más fuerza, perdón. Dios sopló en el hombre el aliento de vida y ahora eso es lo que nosotros no podemos perder, que somos seres espirituales, que Dios nos dio las bendiciones del Edén, que lo que antes nos fue arrebatado por Satanás ahora lo tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué fue arrebatado por Satanás? Porque Satanás estuvo en la tierra antes que nosotros. Entonces, vamos, vamos teniendo esta identidad a aferrar lo que es eterno. Y les escribían el versículo en el bosquejo, desde ahora busquemos esto, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Disfrutar estas bendiciones. Y para disfrutar estas bendiciones, como Dios es un orden, un Dios de orden, vamos a ver cuál es ese orden que Dios dio. ¿Cuál es ese orden? Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les dijo, construyan el tabernáculo. Ellos estaban en el desierto, pero el tabernáculo estaba en medio de las tiendas. Estaba allí en medio de las tiendas. Y quiere decir que todos ellos, todos el pueblo de Israel que salió de Egipto veían el tabernáculo. Tenían la vida centrada en el tabernáculo. Y hoy no es diferente. Hoy no es diferente. No escuchen las mentiras de Satanás, porque Dios nos dio el poder para salvar al mundo. Y Satanás no quiere decir, tú no te puedes salvar ni tú mismo, tú no puedes ni contigo mismo, vas a poder con el mundo. Y es verdad, yo no puedo conmigo mismo, yo no puedo salvarme. Quien me salva es el Señor. Por eso nosotros entendemos que el mundo tiene una manera de vivir y que los hijos de Dios tenemos otra manera de vivir. Porque seamos mejor que que la gente del mundo, no, porque Dios nos sacó ya del mundo. Entonces, necesitamos tener verdaderamente claro, claro, lo que es el éxito en Dios. Y nosotros vemos por la palabra en el Antiguo Testamento cómo David determinó construir el templo. Toda su vida. ¿Construyó David el templo? No, no lo construyó, pero toda su vida estuvo determinada y encaminada a eso y su hijo lo construyó. Entonces nosotros debemos determinar esto, nuestra vida dentro de la palabra de Dios, nuestra vida dentro del tabernáculo de Dios, nuestra vida para construir el templo, nuestra vida para poder levantar la iglesia. Pero en ese tiempo faltaban los tres atrios. Y nosotros necesitamos entender que el mundo no tiene un lugar donde ir para disfrutar de Dios, porque las iglesias se han constituido en lugares donde la gente los condena, donde las personas los rechazan, donde a las personas le dicen tantísimas cosas. Por eso es que Pablo lo descubrió. Pablo lo descubrió. Pablo no buscó las respuestas. Pablo dice, yo tenía todo. Romano, circuncidado al octavo día, yo guardaba la ley. Bueno, ¿qué era Pablo en cuanto a la ley? Casi que perfecto. Y decimos casi porque el único perfecto es Cristo. Y el único que cumplió la ley totalmente fue Cristo. Pero tenemos que ver por qué Pablo dijo mi evangelio en este versículo 25. Porque Pablo entendió. Y primero, miren, nosotros siempre, sin duda alguna que por la cultura, inclusive en la iglesia, nosotros decimos, es que quiero ver la respuesta de Dios, necesito la respuesta de Dios. Y los que no tienen la vida firme en Dios, siempre están orando por las añadiduras. Dios, dame la salud, Dios, dame la casa, Dios, dame, porque no tenemos el evangelio. Pero Pablo lo comprendió. Pablo entendió que todo lo que él tenía lo consideraba basura para ganar a Cristo. Porque no se compara lo espiritual con lo material. No se compara este misterio que Dios nos dio en Cristo con lo material. Entonces,
Antes de que nosotros busquemos las respuestas, nosotros debemos buscar el evangelio que Dios me ha dado a mí. Yo debo tener esa certeza que yo soy una hija de Dios, que el Espíritu Santo, lo acabamos de leer, el Espíritu Santo me habita, que el Dios Trino me creó a su imagen conforme a su semejanza, que Cristo nos restituyó al huerto del Edén. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esto? Porque esto es lo que ha estado oculto desde tiempos eternos. Esto estaba oculto desde tiempos eternos porque el hombre cae en Génesis 3, cae engañado por Satanás, se separa de Dios, pero ahora que nosotros tenemos el pacto de Cristo, la palabra de Cristo, Cristo como el único camino para ir al Padre, ahora se ha dado a conocer a toda la gente, a todas las gentes, dice la palabra en el versículo 26. Entonces, si yo tengo el Evangelio, que en efecto lo tengo, la buena noticia de que Cristo ya me libró de la ley del pecado y de la muerte, entonces tomemos con esa certeza lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque mire, todavía hay mucha gente en las iglesias que piensa que en el mundo es más feliz que nosotros, que en el mundo la gente que no tiene a Cristo es más feliz. Pero eso es mentira, hermanos. No nos dejemos engañar por Satanás, porque todo el pasado de nosotros estuvo Satanás y recurrentemente quiere llevarnos a la obra donde los mantenía antes, en la obra de Satanás. Pero como la mente nos juega muchas pasadas, ¿por qué? Porque nosotros somos movidos por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos. El cerebro es muy complejo. Por eso es que en la medida que vamos grabando la palabra, vamos haciendo de la oración y de la respiración nuestro estilo de vida consciente, podemos vivir en lo que Dios nos ha dado, en lo que Dios nos ha dado, y lo que Dios nos ha dado nos levanta a nosotros, levanta a nuestra familia, levanta a nuestro entorno y levanta a la iglesia que Dios desea. La iglesia que Dios desea. Entonces, Dios nos da las respuestas, nos da las respuestas muchas veces dentro de los problemas. Muchas veces dentro de los problemas, vamos al contenido. A nadie le gustan los problemas. Y escuchaba una frase que me traspasó el corazón. En el agua, en el mar, en los ríos, los peces también tienen algunos problemas, porque ellos tienen allí que convivir, ellos tienen un ecosistema. Sin embargo, el pez no sale del agua cuando tiene problemas, él se queda en el agua. Nosotros cuando tenemos problemas tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios y a querer buscar por todos los medios resolver ese problema. Pero dentro de los problemas están las respuestas. Entonces, Dios nos da las respuestas para trascendernos a nosotros mismos, para superarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar sin falta. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Lo que está oculto desde tiempos eternos es lo que Dios nos da. ¿Y qué es esto? Esto no existe en el mundo. En el mundo no existe, la gente no tiene claro de que el hombre quedó separado de Dios y que al estar separado de Dios, su dueño pasó a ser Satanás. Y por eso Satanás les da muchas veces lo material, lo que ellos quieren para mantenerlos engañados allí. Pero lo que es eterno no está en el mundo, porque todo lo del mundo perecerá. Por eso lo eterno no existe en el mundo. Y Dios nos ha dado a nosotros la herencia eterna, la verdad de que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios viviente, y nosotros tenemos la salvación que es eterna, la autoridad y el nombre de Jesucristo que no nunca perece y que es quien vence a Satanás. Entonces, cuando nosotros descubrimos esto y decimos, ¿cómo lo descubro? Hermanos, no como los arqueólogos, buscando siempre debajo de la tierra y buscando el pasado. Nosotros lo descubrimos a través del misterio espiritual que está contenido en la palabra. Nosotros lo buscamos es dentro del Dios Trino, que es la palabra. Dios que nos da la palabra.
Cristo que nos salvó y el Espíritu Santo que está con nosotros todos los días y que nos habita y quien nos guía. Entonces, cuando descubrimos esto y vamos pensando en esto y meditando en esto, tenemos las respuestas de 100 años. Yo les pregunto a ustedes, y todavía la gente sigue diciendo que, ¿por qué se congregan online? ¿Por qué se congregan online? Me decía mi sobrina que ustedes han visto aquí en el culto a mi sobrina que les digo que está en Chile, Valerie. Después Valerie estuvo con nosotros y nos dijo que estaba embarazada. Ya el bebé nació, se llama Diego. Y ella me decía, tengo que presentar a Diego en la iglesia, pero ¿dónde lo llevo? No hay una iglesia aquí donde yo pueda llevar a Diego, que prediquen solo a Cristo. Entonces nosotros tenemos la respuesta de 100 años, ya la tenemos, porque no ha habido últimamente en los 100 años una iglesia que congregue gente de tantos países para hablar solamente de Cristo, solamente porque no hay otro camino para ir al cielo. El cielo o el infierno son eternos, pero el único camino es Cristo. Entonces, cuando nosotros descubrimos a Cristo, Cristo es quien nos busca a nosotros, tenemos la respuesta de 100 años y entendemos que nosotros somos en Cristo inamovibles. Por eso hablamos de la torre que nos da el Dios Trino. La torre de la bendición del trono celestial nos la dio por adelantado. Y eso es lo que tenemos que disfrutar. ¿Cómo me supero a mí mismo? Hermanos, concentrándome en la palabra y en la oración 3 veces al día. Apenas me despierto, mi primer pensamiento sea Dios. En el transcurso del día viene la tarde y luego me concentro nuevamente para que Dios me guíe en la tarde. Y en la noche, medito qué pasó hoy. ¿Qué pasó hoy? Me aferré a la palabra. ¿Qué palabra tomé yo hoy? Estuve orando yo hoy. Y es que cuando hacemos esto al principio del día, hermanos, crean, el resto del día cambia. Porque la obra maestra eterna está preparada desde antes. Está preparada desde antes de la fundación del mundo. Estamos en el punto 2. Entonces, lo que está oculto desde tiempos eternos es el Evangelio de Cristo y ahora es nuestro. Pero la obra que viene como resultado en nuestras vidas de tener al Dios Trino está preparada también desde antes. Dios tiene preparado nuestro camino, nuestro itinerario de vida desde antes de la fundación del mundo. Muchas veces estas palabras no nos cuadran y nosotros pensamos, pero yo fui el que propicié esto, yo fui el que decidí hacer esto, yo fui el que... Y precisamente por eso es tan importante que nuestras decisiones estén dentro de Cristo, no dentro de nuestras emociones, nuestra voluntad y dentro de lo que nosotros pensamos. Por eso es que cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, las consecuencias no son solamente para nosotros, sino también para nuestras generaciones. Entonces, la obra maestra que Dios está preparada para nosotros es eterna. La vida de Cristo en nosotros es eterna. El poder del Espíritu Santo en nosotros es eterno. Y nosotros lo vemos en la Biblia. La Biblia tiene dos testamentos. El Antiguo Testamento, donde desde el principio fue prometida la salida para el problema espiritual del hombre, estar separado de Dios. Y los profetas del Antiguo Testamento, tanto los profetas mayores como los profetas menores, los remanentes que vivieron en el Antiguo Testamento, que quedaban cuando se perdía el Evangelio, ellos seguían creyéndole a Dios. Aunque los mataban, ellos seguían predicando que Dios era eterno y que Dios había prometido el Mesías y que esa promesa se cumpliría. ¿Y el Nuevo Testamento qué es? El Nuevo Testamento es la verdad de que el Mesías vino y de todo lo que el Mesías enseñó. Cristo nos enseñó y nos dice como discípulos, enseñen a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y está escrito en los evangelios, por eso siempre les digo, no digan el libro de Mateo, es el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Allí está contenida la buena noticia, las enseñanzas de Cristo.
Y ya luego las cartas, ¿qué son? Es la obra del Espíritu Santo manifiesta públicamente entre los que se aferraron a la palabra. Entonces, nosotros fuimos llamados para evangelizar el mundo, pero ¿con qué? Con lo que es eterno, con lo que no desaparece, porque lo demás todo va a pasar y no hay ninguna fuerza espiritual en lo que no es de Dios. Entonces, Dios ya marcó un itinerario, un camino. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya Él marcó ese camino para nosotros. Y dentro de ese camino y dentro de ese plan de Dios está que nosotros que tenemos esta buena noticia y estas verdades espirituales, entonces las transmitamos a otros como antenas. ¿Qué hacen las antenas? Transmiten la señal. ¿Qué hacemos nosotros? Transmitimos el mensaje de Cristo. Somos la plataforma. Por eso es que les digo, no hay una iglesia donde pueda venir la gente de la multicultura. Y en cada país donde nosotros estamos hay personas de diferentes países, pero ¿dónde van? Van a los refugios. Van solamente buscando comida y vestido, pero siguen espiritualmente muertos. Entonces, nosotros tenemos todas las respuestas en el campo. Y aunque sin duda alguna van a venir dificultades en el campo, nosotros tenemos que ver lo que está ocurriendo, aceptarlo. Como lo vemos espiritualmente, nosotros sabemos que en Cristo tenemos el poder para trascender y superar todo con las respuestas que ya nos dio el Señor, con las verdades eternas que ya Dios nos dio. ¿Quién soy yo? No soy una hoja que se la lleva el viento cuando voy al campo. Soy una hija de Dios. El Espíritu Santo me habita y me manda a buscar en el campo los que necesitan salvación. Entonces, si hay en una familia, hablemos ahora de la familia, estoy hablando del campo, el sentido general, todos los ambientes donde nosotros nos movemos, pero si en la familia hay una sola persona que tenga claro que Jesús es el Cristo y que el nombre de Cristo es el único que quebranta a Satanás, y que la promesa de Dios, que es eterna, de que está con nosotros todos los días de nuestra vida, es la garantía de nuestra felicidad, entonces ya yo no me muevo, ya yo no busco a nada ni a nadie más, porque ahora yo puedo salvar a la familia y yo puedo ser el testimonio dentro de mi familia. Yo puedo ganarme a los inconversos, no diciéndoles, recibe a Cristo, cree en Cristo, porque te vas a morir, te vas a ir para el infierno, que es verdad, es verdad. El que no tiene a Cristo en su corazón, el que no recibe salvación, el que no viene a Dios a través del único camino, el único método que Dios estableció, al final de sus días va al infierno. Muere y va al infierno irremediablemente, porque es hijo de Satanás. Pero no les podemos decir así. Tenemos que tener la estrategia de Dios para hacer quedar la herencia eterna, porque hay un futuro que es eterno. Miren, el pasado de nosotros ya pasó, ¿verdad? Ya pasó ayer, ya pasó hace 5 minutos, ya pasó. Pero vivamos el presente seguros de que Dios tiene control del futuro. Entonces, podemos entender este punto número 3, el futuro eterno. Es Dios quien hace quedar la herencia eterna, que nada ni nadie nos las puede arrebatar. Porque donde quiera que nosotros vamos, somos el templo de Dios que camina. La luz de Cristo está en nosotros y la fuerza de la oscuridad son quebrantadas. Y nosotros tenemos la palabra que nos garantiza esto, que Cristo, que Cristo es el camino, que Cristo nos libró de la ley del pecado y de la muerte, que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Este Cristo resucitó al tercer día y se concentró con los discípulos durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios, porque el reino de Dios descendió a esta tierra desde el momento en que el Mesías nació aquí en la tierra, desde del momento que el Mesías vino a la tierra. ¿Está Dios en todo lugar? No. Dios está y habita en los corazones de los que aceptamos a Cristo y anhelamos a Dios, anhelamos el Espíritu de Dios que es eterno. Pero si no conocemos estas verdades, ¿cómo lo vamos a anhelar? ¿Cómo puedo yo
y se los he mencionado varias veces. Yo conocí el pan cuando yo tenía 9 años. ¿Cómo podía yo antes de los 9 años decir, ay, cómo quisiera comerme un pancito francés con mantequilla y relleno con queso y jamón? Tampoco sabía que existía el jamón, hermanos. Tampoco existía, no puedo anhelar lo que no conozco. Por eso es que al conocer, o sea, antes de buscar respuestas, yo tengo que conocer quién soy yo dentro del Dios Trino. ¿Quién es el yo que Dios creó? ¿Qué poseo yo? El respaldo del trono celestial, las respuestas que son eternas, la gracia de Dios que me habita, la salvación que es un regalo de Dios y que nadie me lo quita. Que la salvación no es por obras, no es por lo que yo haga, es porque yo creo que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo por mí, muriendo por la humanidad en la cruz, me libró del pecado original con el que yo nací, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Después de allí, hermano, es que vienen las respuestas, pero viene lo eterno porque pasa a ser lo natural para nosotros. Entonces, esas señales de guía nos dicen que el Espíritu Santo en nosotros es un poder que trasciende todo lo natural, que nos da sabiduría dentro de Cristo, que nos levanta como testigos, que nos da la salud física para hacer el Evangelio, que nos garantiza la economía, que no oremos por las añadiduras, porque Dios siempre va a proveer la economía de la luz para que el reino de Dios se establezca y continúe y se perpetúe la obra de Dios hasta la eternidad. Porque Dios es quien trae las personas a nosotros que somos la luz, porque ellos están en oscuridad. Es Dios quien los trae. Y por eso es que nosotros tenemos que amar de manera genuina a las personas. No señalar a nadie, no condenar a nadie, sino comprender a las personas porque nosotros sabemos cuál es el problema espiritual. Entonces, los que no conocen esto caen engañados. ¿Por qué? Porque en el campo, ¿qué hay en el campo? ¿Qué hay en la vida de las personas? Conflictos, crisis, problemas. Y esto es lo que nos espera a nosotros en el campo, hermanos. Pero como nosotros vamos a buscar justamente ese camino para poder mostrar a Cristo como la salida, entonces no podemos esperar que el campo sea todo el tiempo un lecho de rosas, pero sin espinas. Es un lecho de rosas, pero el que supere esas espinas vive en nosotros. Entonces, aprendamos a pedirle al Espíritu Santo, ¿cómo le doy la vuelta a esta situación? ¿Cómo le doy la vuelta a esto? ¿Cómo veo esto con ojos de evangelio? ¿Qué me quieres enseñar y qué me quieres mostrar aquí? Entonces podemos concluir, vamos a concluir. Yo determino aferrar lo que es eterno. Yo determino aferrar lo que es eterno. Yo determino vivir como vivieron los levitas. Y vamos a la palabra, voy a ir a la palabra en el libro de Números, capítulo 1, versículos, voy a leer desde el 48 en adelante. Estaban distribuyéndose las tribus, que era lo que, quienes formaban las tribus, quiénes eran las tribus, de dónde vienen las tribus, de los 12 hijos de Jacob, hermanos de José, de los hermanos de José, tuvo 12 hijos Jacob. Gracias, muy amable. Dice, mire lo que dice el 47. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. ¿Entre quién? Entre los que se repartían tierras. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen al templo. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y no, acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse,
los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Amén. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Por eso es que cuando nuestra vida gira en torno a lo eterno, nada ni nadie nos puede mover. Cuando nosotros nos aferramos, me agarro, me aferro. En una oportunidad les ponía un ejemplo. Si, si voy en una lancha en alta mar y la lancha naufraga y yo logro agarrarme de algo que sea, que flote, yo me agarro de ahí y no lo suelto. Yo me agarro de aquí y yo no la suelto. Yo no la suelto. Yo me agarro de la palabra, porque la palabra es la que contiene lo que es eterno. Lo que me enseña el mundo espiritual que los ojos físicos no lo pueden ver, porque yo sé que esto es el éxito en la vida. Así Satanás no me engaña a mí, ni porque Satanás no puede parar a los hijos de Dios, pero mediante el engaño es que nos para. Entonces, es en el nombre al que se sujetan todas las cosas que yo vivo y que yo proclamo, es en el nombre de Jesucristo, porque Él me dio y ahora lo tomo para mí. Por eso les digo, esto es un mensaje para ustedes, este es un mensaje para mí. Cuando yo entiendo este mensaje, entiendo por qué el Señor me ha llamado en este tiempo para salvar al mundo y yo lo creo. Y ustedes son el testimonio de esto. Entonces, como yo tengo la ciudadanía celestial, yo no soy movida por un país, por otro país, por estas circunstancias. No, no sean movidas, sino que el reino de Dios en mí es lo que me hace disfrutar todas las cosas, porque lo demás, y lo demás es todo lo demás, lo tomo como basura. Entonces ahí yo puedo concluir. Y esto no es solamente la conclusión del mensaje. Es la conclusión para mí que me estoy aferrando. Es la conclusión para mí, para Silvia que se está aferrando. Es la conclusión para Yael que tiene un campo que salvar, un país que salvar. Y ella se está aferrando a esto. Es para una Yuseri que se está aferrando. Es para una Karen que se está aferrando. Es para un William que se está aferrando. Es para un Johan que se está aferrando. Es para una Adriana que se está aferrando. Y discúlpenme a los que no nombro. Es para ti, hermano, que te estás aferrando a la palabra. Entonces, yo le puedo dar solución a otros. ¿Por qué? Porque el poder del Dios Trino, que es eterno, yo lo tengo dentro de mí. ¿Lo veo? No. Visiblemente no lo veo. Pero como no lo veo, entonces muchas veces no lo creo. Pero cuando tengo eso primero, entonces vienen a mí las respuestas. Y luego de tener las respuestas, voy a experimentar el evangelio que se hace tan natural que lo puedo transmitir a otros, porque como es la solución para mí, es la felicidad para mí, yo lo puedo y es mío, es mi evangelio. Por eso es que Pablo dice, es mi evangelio. Esta es mi buena noticia, esta es mi razón de vivir dentro de esto es que yo vivo. Entonces podemos experimentar el poder de ser las torres que tenemos las señales de Dios. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, me dio a mí el hábitat del reino de los cielos, me hace testigo del poder del Espíritu Santo, me dio la oración como mi estilo de vida, el respirar dentro de Cristo, el aliento del Espíritu Santo, es mi vida. Yo tengo la seguridad del Espíritu Santo. Entonces así funciona, hermanos. Así es que funciona. Así funcionará también para ustedes. Cuando nosotros el estándar que tenemos es el de la palabra de Dios. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué es la palabra?
El mandato de Dios. Moisés, no le des tierra a los levitas. Este es el trabajo de los levitas. Y lo acabamos de ver en Números. Ese es el trabajo nuestro. Nuestra vida gira en torno a la salvación del mundo, a la salvación de la familia, a la salvación de las personas en el trabajo, a la salvación en la universidad, a la salvación dentro de mis estudios. ¿Por qué? Porque ya Cristo vino y nos dejó su palabra. Y Cristo ya resucitó. Cristo es el primer fruto, dice la palabra. Cristo es el primer fruto de la resurrección. Y nosotros tenemos este fruto habitando dentro de nosotros. Cristo nos habita. Entonces, oremos para construir ese templo que Dios desea, que no es porque sea muy bonito por fuera, que yo me lo imagino hermoso por fuera, de cristal. Yo me lo imagino hermoso, pero lo importante no, lo más hermoso no es el templo por fuera, son las personas que estamos dentro del templo esperando para servir. Eso es lo más hermoso, el corazón de nosotros, la firmeza de nosotros en la palabra, porque así se levantarán. Es que Dios quiere levantar muchísimas respuestas. Los atrios donde los lugares, el lugar que vengan los niños, que los niños quieran estar en la iglesia, porque hay personas que los tratan tan bien y les enseñan el reino de los cielos. Y no las viejas regañonas que no dejamos ni hablar a los niños de la iglesia porque todo el tiempo los estamos regañando. Chácale la boca, chacha. No, que ellos anhelen esto, porque nosotros somos los que tenemos que construir el centro de remanentes. Nosotros somos los que tenemos que ir a la universidad y llega un momento que la universidad crean esto, piensen en esto, visualicen en esto. En la universidad se levantan las iglesias regionales. En muchas regiones hay universidades. Que esté la iglesia allí dentro donde los muchachos reciben la palabra para ser fortalecidos y tener la identidad en Cristo antes de salir al mundo. De esto está hablando el Señor. De esto nos está hablando el Señor, porque no hay lugares en la tierra que den la sanidad. Las personas están enfermas físicamente. ¿Por qué? Porque espiritualmente están muertas, pero no hay lugares donde los reciban. Los remanentes están perdidos en el mundo. Hay que enseñarles a orar antes de que salgan ellos verdaderamente al mundo. Que Dios anhela darle la respuesta porque ya les dio la respuesta eterna. Hermanos, entonces tomemos este pacto, tomemos la palabra. Y si nos podemos ver, ¿qué es esto? Este es el modelo de la iglesia que Dios desea. Este es el modelo del discípulo que Dios desea. Este es el modelo de los hijos de Dios que Dios está llamando. Esto es el modelo que Dios está levantando dentro de nosotros. Este es el deseo de Dios, que nos aferremos a lo que es eterno, no a lo pasajero, no a la casa, al carro, a la familia, porque la familia también es pasajera. Sin Cristo la familia es pasajera. Cuando la familia se hace eterna, cuando la familia se une en Cristo para descubrir lo que es la verdadera felicidad y el amor dentro de Cristo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias porque hoy nos llamas a aferrarnos a ti que eres eterno, a Cristo que es la respuesta eterna, al Espíritu de Dios que es la guía eterna. Llénanos en plenitud de tu Santo Espíritu para que nosotros creamos tu palabra, que nosotros nos aferremos a ti, que votemos todo lo nuestro, que podamos, Señor, tomar el Evangelio como nuestro Evangelio, este misterio que ha estado oculto desde tiempos eternos. A ti, Dios Padre, sea la gloria, la honra y el honor por la eternidad, porque esta eternidad nos la ha dado en Cristo Jesús. Y en su nombre oramos. Amén y amén.